Hola, bienvenido a un nuevo encuentro de Reavivados por su palabra. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha elaborado este proyecto para que personas de todo el mundo, sin distinción de religión, credo, lugar, formen una cadena de oración y de lectura diaria de la Biblia, para encontrar en las páginas de las Sagradas Escrituras un mensaje de Dios relevante, aplicable a nuestra vida, que nos fortalezca y que nos ayude a vivir cada día. Antes de abocarnos al capítulo de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, ahora al abrir tu palabra, abre nuestra mente y corazón para entenderla y aplicarla. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Josué capítulo 9. Este capítulo tiene que ver con los gabaonitas y con algunas situaciones que se dan. Nos vamos a concentrar en algunos pasajes, desde el versículo 22. Entonces Josué llamó a los gabaonitas y les reclamó: ¿por qué nos engañaron con el cuento de que eran de tierras lejanas cuando en verdad son nuestros vecinos? A partir de ahora ustedes tendrán esta maldición. Serán por siempre sirvientes del templo de Dios, responsables de cortar la leña y de acarrear el agua. Los gabaonitas contestaron: nosotros, servidores suyos, fuimos bien informados de que el Señor Dios ordenó a Moisés que le entregue toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Temimos que esa profecía y esa promesa hecha a Moisés se cumpliera en nuestras vidas. Es por eso que decidimos hacer lo que ustedes ya saben. Así que estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que les parezca justo y bueno. Entonces salvó Josué a los gabaonitas de morir en manos del pueblo. Y ese mismo día Josué los hizo leñadores y aguateros de la asamblea israelita, especialmente del altar del Señor que está en el lugar que él mismo eligió. Y así permanecieron durante mucho tiempo. Qué historia interesante, ¿no? Gente que estaba destinada a morir y decide ser sirviente antes de morir. Las historias del surgimiento de naciones, las epopeyas heroicas de distintos pueblos, nos cuentan historias inversas de personas que prefieren morir antes que ser sirviente, antes que ser esclavos. Este grupo prefirió ser esclavo y sirviente, en este caso como aguatero, como cortadores de leña, antes de morir. Es que lejos e independientemente de Dios, eso es lo que nos espera a todos: la esclavitud o la muerte. Lejos e independiente de la voluntad de Dios, ese es el destino y el resultado de todos. Esclavos del pecado, y por ser esclavos del pecado, la muerte es la consecuencia final de la esclavitud. Por eso nosotros insistimos en la necesidad de colocar nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios. Cuando yo me someto a Dios, y alguien me dice, pero entonces estoy siendo esclavo. Sí, cuando yo voluntariamente elijo ser esclavo, me someto a la voluntad de Dios, tengo en mi pequeñez la grandeza de reconocer la grandeza de Dios. Decido ser esclavo, acepto la soberanía de Dios,
acepto su grandeza, su poder, su omnipotencia, su omnipresencia, reconozco quién es Dios. Cuando yo elijo eso, entonces conozco la verdadera libertad. Cuando yo salgo de mi individualismo y me coloco en las manos, en los caminos del Señor, entonces cosecho para mí la oportunidad de una vida que no tengo cuando actúo independiente de la voluntad de Dios. Amigos, esto no es un negocio, pero es así de simple y claro. Lejos de Dios, fuera del pueblo de Dios, fuera del camino de Dios, de la voluntad del Señor, lo único que podemos aspirar es la esclavitud y servidumbre o la muerte. Pero unidos a Dios, podemos aspirar a la libertad plena del Hijo de Dios y a la vida. Por eso cuando Juan, ya casi en las últimas páginas de la Biblia, tiene que transmitir este tema, lo hace de esta manera. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Nosotros por naturaleza somos criatura de Dios, todos. Aún el que no cree es criatura de Dios. La vida se origina y se mantiene por Dios. Pero por culpa del pecado dejamos de ser hijos de Dios. Solo somos criatura de Dios. Y Dios decide adoptarnos como sus hijos. Y eso es amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Nadie adopta si no es por amor. Y en la adopción hay un nombre, hay un apellido, hay una casa, hay una seguridad, hay un presente, hay una educación, hay un cariño, hay un abrigo, hay un calor, hay un futuro, hay una eternidad. Por eso Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Lejos de Dios, esclavitud o muerte. Unidos a Dios, libertad y vida. Este es el amor de Dios, en llamarnos sus hijos y ofrecernos libertad del pecado y vida. Una vida que comienza hoy por la fe, una vida que se mantiene hoy por la esperanza y una vida que será vida definitiva en la eternidad cuando Él regrese. Tal vez usted esté conforme con la vida que tiene, tal vez no. Sea como sea la situación, usted puede tener una vida mejor si acepta la vida que Dios quiere darle. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? Por favor, acepta el regalo. Acepta la vida que Dios quiere darte. Qué grato, amigos, encontrarnos una vez más aquí en su programa Creed en sus Profetas. Como ustedes saben, cada día estudiamos un nuevo capítulo de las Sagradas Escrituras, pero sobre todo lo hacemos basándonos en los escritos inspirados de Elena White, quien recibió por medio del Espíritu Santo justamente los consejos oportunos para cada situación. Hoy nos encontramos, como cada día, con la presencia del pastor Bruno Razo y le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, Pastor Eber. Siempre es un gusto realmente poder encontrarnos más para una cosa como esta, ¿no? Meditar, reflexionar, aplicar mensajes de Dios para nuestra vida y no solos, sino en compañía de tantos amigos y de tantos hermanos por quienes permanentemente oramos para que Dios bendiga a todos. Amén. Este capítulo, el capítulo 9 del libro de Josué, nos está mostrando una situación, podríamos decir, sui generis. El pueblo de Israel había recibido la orden de que tenían que conquistar a todos los pueblos que estaban dentro del territorio de Canaán. Había una comunidad, un pueblo llamado los Gabaonitas, ¿no? Vivían en Gabaón, una región ahí de Canaán, y ellos dijeron, bueno,
no queremos morir, pero ¿qué hacemos, no? Entonces dice, bueno, vamos a ver. Y inventaron una cosa interesante, una serie de argumentos, como que venían de lejos y como que no eran habitantes de la zona, ¿no? Y entonces los israelitas dijeron, sí, ¿no? Vienen de lejos aparentemente, así que creo que tenemos que perdonarlos. ¿Será que los israelitas tuvieron algún grado de responsabilidad en este engaño? Sería una especie de autoengaño, ¿no? O sea, alguien viene con una excusa y de pronto ellos dicen, de buenas a primeras dicen, sí, no, son de afuera y tenemos que salvarlos. Mira, Elena de White contesta esa pregunta de esta manera en el libro también Patriarcas y Profetas. Dice, esas explicaciones prevalecieron. ¿Sabes por qué? Porque los hebreos no consultaron a Jehová. Josué hizo la paz con ellos, también celebró con ellos una alianza, concediéndoles la vida y los principios de la congregación hicieron un juramento. Los príncipes de la congregación hicieron un juramento. Y así se concertó una alianza. Y 3 días después se descubrió la verdad. Supieron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Sabiendo que les era imposible resistir a los hebreos, los gabonitas hablaron o habían recurrido a esa estratagema para conservar la vida. ¿Sabes? Si no puedes vencer a tu enemigo, únete. Claro. Entonces ellos con el cuento de que eran de lejos, ¿no? Trataron de hacer una alianza, pero en realidad eran vecinos. Ahora, ¿cómo es que alguien no percibe eso? Y ahí está la respuesta, no consultaron a Dios. Qué importante eso, ¿no? Es importante para las cosas grandes de la vida y también lo es para las cosas pequeñas. Claro. La Biblia dice que ni un cabello nos cae sin que Dios lo note. O sea, Dios se interesa aún en aquello que yo ni me doy cuenta. Porque llega un momento que uno se da cuenta que no tiene el cabello que tenía antes. Claro. Pero cuando cae un cabello por día, algunos ni se notan que se les cayó un cabello. Pero la Biblia está diciendo, Dios se interesa hasta de lo más pequeño, hasta de lo que uno no percibe. Entonces hay gente que solo consultan a Dios en las cosas grandes y no en las pequeñas. Hay otros que no consultan ni las grandes ni las pequeñas. Pero siempre nos va mal cuando nos cortamos solos. Interesante. Siempre nos va mal cuando nos cortamos solos. Eso quiere decir que Israel, que estaba involucrado en una gran empresa, porque era una empresa gigantesca, eran un pueblo relativamente no tan numeroso, ¿no? Poco más de 600,000 hombres que podían empuñar las armas, en total unos 2 millones, ¿no? Que estaban ingresando a un territorio desconocido y tenían que conquistar toda la tierra. Era una empresa grande y ellos deberían haber consultado al Señor y no lo hicieron. ¿Y qué decir si hubiera sido algo más pequeño? Tal vez ellos podrían haber tomado la decisión rápidamente. Sí, pero por eso digo, quien se acostumbra a consultarle a Dios todo, termina dependiendo de Dios en todo. Y eso es bueno. Y eso es bueno. Y quien se acostumbra de a poquito a ir arreglándose solo, termina desarreglándose solo. Hay otra declaración que yo quería también compartir, ampliando un poquito. Les hubiera salido mejor a los gabonitas si hubieran tratado honradamente con Israel. Ahora veámoslo del lado de los otros, ¿no? Recién vimos del lado de Israel que no consultó. Claro. Y del lado de los otros, les hubiera ido mejor si van de frente. O sea, siempre es mejor ir de frente, honestamente. Claro. ¿No es cierto? ¿Para qué engañar? No, este es mi problema, esta es mi necesidad, yo soy fulano, yo no creo esto. O sea, siempre es mejor ir de frente. Ahora, pastor, ¿esto será que trajo un resultado posterior de este engaño? ¿O simplemente se dice, bueno, les hubiera ido mejor y punto? ¿Hay alguna cosa más que nos dice el Espíritu? Completo, sí. Dice, aunque su sumisión a Jehová les permitió conservar la vida, su engaño solo les reportó deshonra y servidumbre. O sea, no murieron, pero fueron deshonrados y se transformaron en siervos. ¿Hasta cuándo sería eso? Dice, Dios había
establecido que todos los que renunciaban al paganismo y se unieran con los israelitas debían de participar de las bendiciones del pacto. Quedaban incluidos en la expresión el extranjero que habite con vosotros. Y con pocas excepciones, esta clase había de gozar iguales favores y privilegios que Israel. El mandamiento de Dios fue: como a uno de vosotros trataréis al extranjero que habite entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. O sea que Dios, que de alguna manera había querido preservar la identidad, no porque Dios quiere bendecir a unos pocos, sino porque trata de manera especial a sus hijos y quiere que todos se transformen en sus hijos. Todos somos criaturas de Dios, todos somos creados por Dios. Nacemos, nos originamos, vivimos, nos mantenemos por el poder de Dios. Claro. Pero no todos somos hijos de Dios. Criaturas de Dios somos todos. Hijos de Dios, el que cree, el que lo acepta, el que confía, el que depende. Entonces, Dios quería a través de su pueblo, de sus hijos, ganar más hijos. Por eso no es que estaba cerrado, el extranjero también podía habitar entre ellos. Claro. Y ser parte del pueblo y de la familia de Dios. O sea que por la puerta de entrada había cabida para ellos, pero ellos no entraron por la puerta. Pero Dios quiere que todos sean sus hijos. Claro. Por eso después Juan, allá mucho tiempo después de esta declaración, dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Sí? Si hay algo que demuestra así en excelso la plenitud del amor de Dios, es que seamos llamados sus hijos, que lleguemos a ser sus hijos. O sea, para el extranjero también hay un lugar en el pueblo y en la familia de Dios. Eso quiere decir, pastor, que Israel en realidad era una especie de agente de Dios para instruir, capacitar y llamar a otras naciones para que se conviertan al Dios verdadero, y Dios quería entonces que estos agentes que era el pueblo de Israel convirtieran, digamos así, entre comillas, ¿no? Que proclamaran el mensaje a través de su testimonio y entonces las otras naciones llegaran a formar parte de Israel. Exactamente, así es. O sea, Israel tenía una misión. Incluso el tema es más serio y más contundente todavía. No solo porque por la acción de misionar, claro. Porque si la Biblia dice, Dios no quiere la muerte del que muere, lo que Dios quiere es el arrepentimiento y que viva. No solo por la acción de misionar. Dice la Biblia que Dios, cuando le daba bendiciones a sus hijos, las bendiciones también eran un modo de llamar la atención. Claro. La salud, la ropa que le aguantaba más en el desierto. Dice, y en sus tribus no había enfermo. Las bendiciones tenían un propósito. ¿Qué propósito? Que cuando me dice, ¿y usted por qué la ropa les aguanta más? ¿Y ustedes por qué tienen un sistema de calefacción gratis de noche? ¿Y ustedes por qué no compran, ustedes no se enferman? Era para que el pueblo dijera, no es por nosotros, es por Dios. Claro. Y lo que Dios hace conmigo, lo puede hacer contigo también. Qué bueno, pastor. Realmente esto encierra una gran enseñanza. Ellos tenían que ser luz y entonces las naciones de afuera, viendo esa luz, dirían, a ese Dios queremos servir. Y ellos eran un instrumento, o sea, después tenían que derivar a Dios. Ellos no eran la luz, claro. Eran el reflejo de Dios. Cuando la gente ve, qué linda luz que usted tiene, no, atente, no es mía, es de Dios. Yo no, bendíceme, yo no te puedo bendecir, pero yo te llevo al que te bendice. Claro. Nuevamente nos encontramos aquí y queremos pedirle al pastor Bruno que nos dé un breve resumen de lo que hemos hablado y entonces nos despida con una oración. Yo cierro diciendo que uno puede engañar a algunas personas por algún tiempo, pero no puede engañar a Dios por ningún tiempo. Entonces los animo a que no engañemos a nadie y menos a Dios. Porque cuando pretendemos engañar a Dios, al único que engañamos es a nosotros mismos. Así como estamos, así como somos, busquemos a Dios. Ahora vamos a orar. Dios querido, nos presentamos ante ti como estamos, tal vez sucios, tal vez lastimados, tal vez heridos, y que tu presencia llene nuestra vida. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.